Bueno, mi nombre es Luis David González Cruz. En este caso me correspondió hablar del pedagogo Immanuel Kant. A base de contenido, mi exposición presenta una biografía, unas características religiosas que él tenía, los aportes a la educación, el rol del docente, el rol del estudiante y cómo adquirían el conocimiento de ellos. A manera de biografía, pues vemos que Immanuel Kant nació en 1724. Él era considerado por muchos el pensador más influyente de la era moderna. Él inició sus estudios específicamente en física y matemáticas. Una vez muere su padre, él tiene que dar los estudios, se convierte como un tutor privado. Luego él, ya una vez consolidado, se consigue un doctorado. Sus primeras clases son de ciencia y matemáticas. Duró 15 años dando esas clases en la universidad hasta que por fin él pudo abarcar todas las ramas de la filosofía para enseñarlas. Él, a medida de que fue construyendo su proceso profesional, se vio con unas problemáticas a la hora de la religión, ya que él enseñaba la religión eh, a medida de la razón, lo que era como poco habitual en esta época, ya que él creaba como unos aspectos muy controversiales y muy contradictorios a la época en la cual se estaba viviendo. Kant inicia con la pedagogía desde la filosofía, la desarrolla después de haber concluido sus estudios. Él se basa mucho en lo racionalista, lo cual es a través de la razón y de las experiencias, pues como basarse en la adquisición de ese conocimiento a través de esta. Le gusta también la característica prepositivista, basándonos más que todo en la religión por Kant, pues la religión con Kant va basada más a la razón, dejando como a un lado esas características religiosas, catalogándolas como universales, deben ser universales, no, y si hay diversidad de religiones, pues todas deben como que encaminarse hacia la misma perspectiva o hacia el mismo proyecto. También dice que la iglesia es por lo tanto un estado libre en el cual no debe existir ni jerarquía, como lo acabo de decir. Entonces, como tal, el tema de la religión queda concluido como el lazo de todos los miembros de la iglesia entre sí debe ser la libertad, inculcando como la libertad entre esas características religiosas y evitando así como unas características propias de cada una, convirtiéndolas así en universal. Es por esto que no gustaba en esa época lo que él afirmaba de la religión y cómo debía ser vista. Pasando de punto, vemos los aportes a la educación de Kant. Él básicamente su principal propuesta es la de dividir la educación en física y práctica. Física tiene varios momentos, la cual es la primera educación, la cultura corporal, la cultura anímica y finalmente la práctica. La primera educación es la base inicial para el proceso del niño, el cual consiste en procurar que el niño conozca los cuidados más elementales. La madre es el principal pilar para esta característica. Luego pasamos a la cultura corporal, la cual consiste en el aprendizaje del movimiento y del uso de los sentidos. También obtiene habilidades de fuerza, rapidez y seguridad, según Kant, a través de correr, trepar, pelear y escalar. También hay que tener en cuenta que Kant propone que todo esto debe ser a través del juego y que el juego tenga un fin en específico para que el niño no trate de ser, por decirlo así, cohibido o que tenga una característica egocéntrica en su sociedad. Finalizando, la cultura anímica se divide en libre y escolar, pero lo que más fundamenta este concepto es de que los niños adquieran aptitud para el trabajo, como esa característica de querer trabajar y querer adquirir el conocimiento en este caso. Finalmente, la práctica es como todo este resultado entre la educación física de conocer y de poner en práctica lo conocido. En este caso, Kant resume todo lo que yo he dicho como que el niño debe jugar, debe tener sus horas de recreo, pero también tiene que aprender a trabajar. Lo que quiere decir es que el niño debe tener todos sus momentos adaptados ante la situación. Si es del caso, pues debe tener también sus momentos para adquirir el conocimiento, para jugar, para descansar, pero todo esto tiene que estar enmarcado en una misma o en un mismo proyecto. En este caso, que es la adquisición del conocimiento y plantearlo así como por momentos
fundamentales y específicos. Si bien Kant se basa en una característica racional, él dice que gracias a la educación nos vemos en la capacidad de hacernos capaces ante cualquier situación y de que asumir las riendas de la voluntad y de razonar y ser conscientes de las acciones que hacemos. Por otro lado, dice que el niño debe aprender las leyes de civilidad, el comportamiento en sociedad, las buenas maneras de desempeñarse en el entorno, pero esto solo lo enfoca hacia el previo desarrollo de su razón, enfatizando, como lo había dicho, su manera racional de ver su enfoque. Dice que la disciplina debe aplicarse desde muy temprano para que no sea tan difícil de cambiar como ciertas características que tenga el individuo y de que se mantenga como un ser pensante y se mantenga en constante envolvimiento ante la sociedad. Finalizando así como los aportes de la educación de Kant, Kant plantea dos momentos. Uno es que la educación es un arte, la cual cuya práctica ha de ser perfeccionada por muchas generaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que cada generación da como un paso hacia la evolución de lo que se quiere construir con la educación. Es decir, de que se tiene en cuenta la generación anterior para ir avanzando en ese proceso de educación. También dice que lo que importa sobre todo es que el niño aprenda a pensar. Con base a las características de la educación, pues tienen que proporcionar como esa capacidad de que el niño, con base al conocimiento que adquiera, sea capaz de pensar por sí mismo y desenvolverse en una sociedad que va a estar en constante cambio, en este caso analizándolo con lo de la generación. Listo, ya pasando al segundo tema, que es el rol del docente, Kant anuncia dos tipos de maestros en este tipo de educación, el cual es el primero, el instructor que educa para la escuela, y el otro, el instructor que educa para la vida. Son dos características muy diferentes, ya que el docente que educa para la escuela es como un docente, por decirlo así, momentáneo, que educa competencias momentáneas y que no enfatiza la necesidad de enseñar lo que realmente importa, que es enfocada al individuo y hacia el proceso del individuo. El otro docente es el que educa para la vida, que tienen claro los contextos en los cuales el alumno se envuelve y en los cuales se envolverá hacia un futuro. Esto lo que genera es como una capacidad en que el niño se eduque para la vida, como lo resalta Kant, y ese obtiene un aprendizaje más significativo a la hora de adquirir su conocimiento, ya que no se basa en algo específico, sino en algo que le va a llegar a un fin y le va a servir para algo hacia un futuro. En el rol del estudiante nos dice que el estudiante vive dos momentos. Una que es la etapa de sumisión y disciplina, es la en cual consiste que los familiares o el entorno en donde él se envuelve lo educan para algo o para adaptarse a una sociedad, que en este caso es la sumisión y la disciplina, creando características de valores, de civilidad, como lo había dicho anteriormente, competencias ciudadanas a lo que se le podría llamar. El otro momento ya es el de reflexión y el de libertad. Es en el cual el estudiante ya se ve en la capacidad de escoger y adaptarse a la sociedad de manera en la que él desee, sin tener que estar como, por decirlo así, evaluado o juzgado ante los que han ejercido este proceso en él, y ya él se pueda valer por sí solo, que es donde llega al fin de que el niño debe ser una persona pensante desde momentos en los cuales se requiera. Finalmente, el conocimiento se ve plasmado en Kant desde los aspectos que empiezan desde la experiencia. Pues Kant plantea de que la experiencia es un valor fundamental para la adquisición de ese conocimiento y el proceso evolutivo que tiene en sí en el estudiante. También dice que el proceso de enseñanza-aprendizaje se conforma por la disciplina y por la guía. Pues como lo había dicho anteriormente, la disciplina es una de las características fundamentales, pero lo que hacen es que el niño, cuando llegue ya
a su mayoría de edad, pues con base a la disciplina, él ya tengas las características y sepa ser una persona que sepa razonar y de que se sepa envolver ante una sociedad. Entonces esto es lo que más que todo genera como este enfoque de Kant, enfocado más como hacia el uso de la razón y el envolvimiento en la sociedad, ajustando las normas morales y razonales para ser como una persona que esté en constante cambio y evolución.